Bueno, señores estudiantes, esta presentación la teníamos para el lunes, ¿cierto? Estaba para el lunes a las 8 de la noche, es el lunes 17 a las 8 de la noche, pero pues ese día no les puedo cumplir la cita, entonces voy a grabarla y las voy a subir a su campus virtual para que ustedes la miren. Es un diseño de vigas un poquito más complejo de las que nosotros le hemos trabajado. Entonces voy a tomar por acá un esfero y nos dice que la viga que se indica tiene un esfuerzo admisible de 1.5 toneladas por centímetro cuadrado y un esfuerzo admisible en cortante de 1.0 toneladas por centímetro cuadrado. Se solicita al ingeniero o a la ingeniera verificar si la viga doble T es una viga doble T, cumple con el diseño y los ajustes necesarios. Entonces acá tenemos una viga simplemente apoyada. Aquí tenemos nuestro apoyo B, acá tenemos nuestro apoyo en A y tenemos una carga distribuida de 3 toneladas por cada metro en una longitud de 15 metros. Y nuestra sección transversal tiene 30 centímetros de ancho, 70 centímetros de alto, 70 centímetros de alto, por 3 centímetros, por 30 centímetros de ancho, perdón. Esto es B. Y el ancho del alma es de 1 pulgada, se le dicen alma 1 pulgada. Acá este ancho también es de 1 pulgada. Y esto también es de 1 pulgada. Y nuevamente acá tenemos nuestro ancho de 30 centímetros. ¿Cierto? Entonces, como siempre, tenemos nuestro diseño que es igual al momento máximo por C sobre. Acá la inercia de esta viga pues no puede ser la que hemos venido trabajando para las vigas rectangulares. Cuando es una viga rectangular, esto es H y esto de ancho es B. Nosotros sabemos que la inercia, y eran las secciones transversales de las vigas que hemos venido trabajando, es B por H a la 3 sobre 12. Pero esto aplica solamente para las vigas que son rectangulares. Acá como esta viga no es rectangular, pues nosotros no sabemos ni el valor de C ni el valor de I. Y el valor del momento máximo, pues nosotros lo podemos hallar con nuestro programa que vuelvo y le repito, se llama XVigas, o si ustedes lo prefieren, hacerlo a pedal, ¿no? Hacerlo paso a paso, hallando las reacciones, hallando los momentos, y al final les debe dar una gráfica como esta, donde tenemos que nuestro cortante máximo es 22.5 toneladas, 22.5 toneladas es el cortante máximo, y el momento máximo es 84.375 toneladas por cada metro. Entonces, esa es la tarea de ustedes, siempre hallar los cortantes y los momentos máximos. Acabo y le repito, 22.5 toneladas es el cortante máximo y el momento máximo 84.375 toneladas por cada metro. Entonces vamos a hallar C y vamos a hallar I, que son los que nos hacen falta para verificar nuestro diseño. Entonces aquí vamos a hallar la misma fórmula que yo les escribí anteriormente, donde nosotros no conocemos C, este C es un interrogante. El momento pues ya lo tenemos, lo calculamos en la diapositiva anterior, y también nos hace falta el valor de I, la inercia, ¿cierto? Entonces vamos a hallar C. Primero vamos a hallar C, este C. Vamos a hallar C. Entonces acá tengo exactamente la misma viga T y vamos a hallar mediante un cuadrito el valor de C, ¿cierto? Entonces nuestra área 1 es esta área que estoy aquí marcando en amarillo, es esta área 1, toda esta área de acá. Lo he dividido en 3 áreas. Nuestra área 1 pues tiene 30 centímetros, si ustedes recuerdan el ancho de esta viga son 30 centímetros. 30 centímetros de ancho por 2.54, que es 1 pulgada. Entonces, esto tiene 1 pulgada, esto tiene el ancho de 1 pulgada. 1 pulgada. Entonces, esa área es 30 por 2.54 me da 76.2. Ustedes lo pueden verificar.
El valor de C, este valor de C es este C1, que es desde el borde hasta la mitad del área, o sea, hasta el centro de gravedad de mi área amarilla. Y eso es una pulgada dividido 2. 2.54 dividido 2 me da 1.27. Esto es 2.54, que es una pulgada, 2.54 dividido 2. ¿Por qué 2? Porque está en la mitad, de esta área amarilla, es esta longitud C1. Esta es nuestra longitud C1. El área número 2 es esta área gris que está acá, es esta área gris. Entonces, esa área gris tiene una altura de aquí a acá, esta altura de aquí hasta acá, pues sería 70 centímetros. Si nuestra viga tiene una altura de 70 centímetros, ¿cierto? Toda esta altura son 70 centímetros. Entonces, la altura gris, pues es simplemente quitarle 2 pulgadas. Una pulgada de acá de la parte de arriba de la amarilla y otra pulgada de acá. Esto tiene una pulgada. Esto tiene una pulgada. Entonces, la altura del área gris sería 70 menos 2 pulgadas. 70 menos 2 pulgadas me da 64.92. Este 64.92 sale de 70 menos 2 pulgadas. 2 pulgadas. Inch en inglés, ¿no? 2 pulgadas. Esto es inch, pulgadas. Entonces, 70 menos 2 pulgadas, o sea, 70 menos 2,54 menos 2,54 me da 64.92 multiplicado por el ancho, porque este ancho, pues ya sabemos que es una pulgada, 2,54, y eso me da 164.8968. La altura 2, este C2, estos C2 es el que tengo yo acá, que son 35 centímetros, C2. Este C2, pues simplemente lo medimos desde el borde, de borde hasta el centro de gravedad de la viga I, pues es la mitad de 70 y la mitad de 70 pues es 35, eso lo tenemos acá. Este Q es multiplicar simplemente el área por C, esto es multiplicar simplemente el área por C. Esta área de aquí la multiplicamos por esto, para hallar el C, el centro, este valor de C. Entonces multiplicamos el área 76.2 por 1.27 y me da esto. Acá multiplicamos 164.89 por 35 y me da esto. Les dejo la tarea de ustedes para que verifiquen. Ahora tenemos el área 3. El área 3 es esta área amarilla de acá abajo, que tiene un ancho de 30 centímetros. Estos son 30 centímetros. Este ancho de 30 centímetros. Este ancho de 30 centímetros. Por una altura de una pulgada, 2,54, esto me da 76.2. Y el centro C, este sería mi C3, este es mi C3. Mi C3, entonces lo estoy calculando. Borde externo, este es C3, el borde externo de acá, al centro de gravedad de mi área amarilla que yo estoy calculando. Entonces, esto que quede, ¿cómo lo hallo? Simplemente serían 70 centímetros menos 0.5 pulgadas, o sea, la mitad, si esta altura tiene una pulgada, pues la mitad es 0.5 pulgadas, ¿cierto? O una pulgada dividido entre 2. Entonces serían 70 menos 1,27. Este sale de 70, que es toda la altura de la viga, menos 1.27, que es una media pulgada, menos 1.27, 1,27. Eso me daría este 68.73. Multiplicamos 76 por 68 y me da esto. Acá es simplemente la sumatoria. Entonces, esta es la sumatoria. Sumamos todo esto que está acá y me da un Q total. Ahora, ¿qué hacemos? Mediante la fórmula del centro de gravedad, esta Y media, que es la que necesitamos nosotros para nuestra fórmula, pues está dada, si ustedes recuerdan de su estática, está dada por esta sumatoria. Entonces, simplemente nosotros, este datico que está acá es A por Y medios. Y esta que está acá es el área, ¿cierto? La sumatoria de todas las áreas. La sumatoria de todas las áreas, pues la tenemos aquí, que sería 317.2968. Dividimos esto y nos dice que el centro de gravedad es 35, ¿cierto? Este centro de gravedad C es 35, pues obviamente está en la mitad de nuestra viga.
Acá nos dio 35, nos dio muy fácil, sería 70 dividido 2, nos da 35, 70, que es esta altura, lo dividimos entre 2 y me da 35, pero si de pronto la viga no es simétrica como la que yo estoy hallando, pues este procedimiento es el adecuado para hallarlo. Ahora vamos a hallar un chequeo por inercia, entonces tenemos nosotros que dato nos los da el problema, que el momento ya lo hallamos, que C lo tenemos, entonces vamos a despejar I. De esta fórmula, si nosotros despejamos la inercia, entonces este es un dato que ya tenemos, el momento que hallamos en la gráfica anterior, este C que lo acabamos de hallar aquí, este C que lo acabamos de hallar acá, y nos quedaría como incógnita la inercia. Entonces, la inercia, si la despejamos de esta fórmula, me dice que es igual a 196.875 centímetros a la cuarta. ¿Para qué nos sirve esto? Entonces, esto nos sirve para chequear que la inercia que nosotros necesitamos, la inercia requerida, tiene que ser, o sea, esta inercia tiene que ser menor a la inercia de la sección. Esta es la inercia requerida. Esta inercia requerida tiene que ser menor a la inercia que nosotros vamos a hallar de la sección. O sea, la inercia de esta viga T, de esta viga doble T, perdón, esta viga doble T, que es la de nuestro diseño. Esto es un chequeo que se hace. Esta inercia tiene que ser mayor que estos 196. La inercia que nosotros hallamos acá, que ya la vamos a hallar, ese es nuestro nuevo interrogante. Esta inercia de esta viga T, tiene que ser mayor a la inercia requerida. Obviamente debe ser mayor a la inercia requerida y si no la viga, pues se nos va a colapsar. Vamos a hallar la inercia en la siguiente gráfica. Entonces, acá tenemos nuevamente, les repito, el esfuerzo es igual, ya lo tenemos en diapositiva, y nos falta hallar la inercia. Entonces, la inercia de una viga rectangular es igual a la base por h a la 3, ¿cierto? Esto no se nos puede olvidar, la inercia de cualquier viga rectangular, esto es h y esto es b. Esta es la inercia, fórmula de la inercia, b por h a la 3 dividido entre 12. Nosotros acá podemos asimilar nuestra viga doble T a una viga rectangular, ¿cierto? Esta sería mi viga rectangular. Todo lo que yo estoy marcando acá sería mi viga rectangular. Esto sería la viga rectangular, ¿cierto? Entonces, mi viga rectangular tendría una altura de H, que serían 70 centímetros, y un ancho B, que serían 30 centímetros. Es una forma de hallar la inercia sin todo el procedimiento. El procedimiento, pues ustedes ya lo saben, lo vieron en estática el semestre pasado, o cuando ustedes hayan visto el curso. Entonces tenemos una altura que son 70 centímetros y un ancho B de 30 centímetros. Es como si tuviésemos una viga rectangular de alto 70 y de ancho 30. Entonces, esta es mi viga rectangular. Esta es mi viga rectangular. Esto es B, 30 centímetros. Esto es H, 70 centímetros, ¿cierto? Dividido entre 12 de acuerdo con esta fórmula que estoy marcando acá. Pero a esa inercia nosotros tenemos que quitarle estas dos áreas moradas, el área morada que les estoy marcando aquí y el área morada que les estoy marcando acá, porque mi viga no es rectangular, mi viga es doble T. Como mi viga es doble T, entonces yo tengo que restarle las áreas moradas. Esto que está acá es el área morada, dos veces el área morada o la sección morada. Esta es el área en color morado, área en color morado, ¿cierto? Y el área en color morado son dos áreas en color morado, no es una sola, son dos áreas, el área izquierda y el área derecha, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hallamos el área de la sección morada? Pues esta altura del área de la sección morada es simplemente 70 centímetros, que es toda la altura. Hay que quitarle una pulgada acá y hay que quitarle otra pulgada acá. Entonces, a los 70 centímetros le quito una pulgada arriba, una pulgada abajo y me daría 64.92, que es esta altura que yo les estoy marcando acá. Esto sería 64.92, que es el que yo tengo acá. Ese sería el nuevo H o un H', si ustedes lo quieren llamar. Entonces, este sería el H' que yo tengo acá, ¿cierto? Y el ancho de esta área morada, pues es simplemente
a los 30 centímetros, quitarle 1 pulgada y dividirlo entre 2, ¿cierto? Porque tenemos un área acá a la izquierda y un área a la derecha. Esto es álgebra. Entonces, estos 13.73, esto sale de 30 centímetros, que es todo el ancho de la viga, menos 1 pulgada, menos 1 pulgada, y eso lo dividimos entre 2, ¿cierto? Porque son 2 áreas, son 2 secciones. Lo dividimos entre 2 y esto me daría los 13.73 que tengo yo acá. 13.73. ¿Listo? Entonces restamos estas 2 áreas y me da que la inercia de esa viga T es 231.384 centímetros a la cuarta. Si ustedes lo quieren hacer por el método largo, por el método que aprendieron los semestres cuando vieron estática, pues lo pueden hacer y se verifican los datos. Entonces ahora vamos a verificar por inercia. Miramos que en la anterior, la inercia despejada de la fórmula me daba 196.875. Y la inercia de la sección tiene que ser mayor a la inercia requerida. La inercia de la sección me da 231.384. Esta es una verificación que nosotros tenemos que hacer. Ahora vamos a verificarlo por esfuerzo. Entonces tenemos que nuestro esfuerzo máximo es igual al momento, que ya lo hallamos en la primera diapositiva, el C, que lo hallamos en la anterior diapositiva, dividido la inercia que la acabamos de hallar. Esta inercia, este dato de inercia es este que yo tengo acá, que lo acabamos de hallar. Y eso me da 1.27. Ese 1.27 debe ser menor al esfuerzo admisible que me dio el problema, que es de 1.5. Entonces, en este caso, está cumpliendo por esfuerzos nuestra viga. Vamos a la siguiente diapositiva, a la verificación por cortante. Entonces nos dice que la fórmula del esfuerzo cortante es el cortante máximo por Q por la inercia por B, por el ancho B. Y eso tiene que ser menor al esfuerzo admisible que nos dio el problema, que es de 1.0, ¿cierto? Entonces Q, este Q que yo tengo acá de esta fórmula, es simplemente multiplicarlo el área por el centro de gravedad. Entonces vamos a hallar este Q, porque el Q nos hace falta en esta fórmula, ¿cierto? Tenemos el B, tenemos la inercia y tenemos el Q, no lo hemos calculado, entonces lo vamos a calcular, la fórmula Q. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros Q? Solamente en verificación por cortante, pues vamos a trabajar con esta aleta, con la aleta superior o con la aleta inferior, cualquiera de las dos. Siempre se trabaja el cortante con las dos, con cualquiera de las dos aletas, ¿cierto? Entonces, el Q nos dice que es igual al área, y esa área pues son 30 centímetros por 2.54, que es una pulgada, ¿cierto? Entonces tenemos el área, que sería el largo por el ancho, 30 por 2.54, por el C. El C es la distancia que hay del centro de gravedad de nuestra aleta al centro de gravedad de la aleta de la aleta T. Centro de gravedad de nuestra aleta a la distancia que hay al centro de gravedad de la viga general, ¿no es cierto? De la viga doble T. Entonces, esa distancia que si yo les estoy marcando aquí es igual a 35, que sería la mitad de la viga. Toda esta longitud mide 35, desde aquí hasta acá es la mitad de la viga. Esto mide 35 centímetros. 35 centímetros. Todo del borde acá al centro mide 35 centímetros, menos la mitad de 1 pulgada, sería 2.54, que es esta altura, pero como está en todo el centro, en la mitad de esta altura, entonces es 2.54, ¿cierto? Entonces sería 35 menos 1.27, que es la mitad de 1 pulgada, y eso me da 33.73. ¿Listos? Entonces, este dato que está acá es el C. Esto es el C. Y el C lo hallamos así como les estoy explicando acá. El Q es igual a 2.570. Ya tenemos todos los datos. Entonces, tenemos el cortante máximo de nuestra primera diapositiva, el Q que lo acabo de hallar acá. Este es el Q que lo acabo de hallar acá, dividido la inercia de la diapositiva anterior. Esta es nuestra inercia.
y dividido por el B. El B de esta viga pequeñita, este es el B de nuestra viga pequeñita, esta es la altura B de nuestra viga amarilla, entonces este sería nuestro B. Digámosle que es un B', ¿no? Este sería nuestro B' de nuestra viga pequeñita acá, que sería 2.54 centímetros. Entonces, al hacer estas operaciones me da 0.098, que es menor que nuestro cortante, esfuerzo cortante admisible, que es de 1.0. Y la viga por cortante, pues, también cumple. Entonces, muchachos, los invito a que repasen más ejercicios de este tipo de vigas en su taller. Creo que hay muchos ejercicios muy similares a este. El procedimiento es el mismo, de pronto cambian las dimensiones, cambian la forma de la viga, que ya no sea una viga doble T, sino una viga T, o una viga L, o una viga U. Ustedes saben que la inercia para todos cambia. Si ustedes tienen una viga L, obviamente la inercia es totalmente distinta. La inercia es distinta para una viga que puede ser una viga como una canal, para una viga que puede ser una viga T. Entonces, la inercia para todos estos casos es distinta para una viga T y es distinta para una viga doble T como la que hicimos nosotros acá, o el ejercicio que acabamos de hacer nosotros. Una viga doble T simétrica y hay unas vigas doble T que no son simétricas, ¿cierto? Hay unas vigas doble T que son, acá la aleta de abajo es más pequeña, voy a exagerar, la aleta de abajo es más pequeña que la aleta de arriba, ¿cierto? Entonces, para todos estos tipos de vigas, la inercia es distinta para que ustedes pues se vayan familiarizando y lo vaya mirando en algunos libros que la inercia es distinta y si tenemos una viga rectangular, también para todo este tipo de vigas, la inercia es distinta. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta y vayan trabajando su taller dependiendo de la viga, la sección transversal de la viga que les haya correspondido, ¿no? El procedimiento que les expliqué acá es muy similar, es similar para todos. De pronto en el hallar la inercia, pues no, porque yo hallé la inercia simplificando. Como tenía una viga doble T simétrica, pues lo simplifiqué. Pero si no es simétrica, hay que hacer el procedimiento que nosotros hicimos en nuestra estática para poder hallar la inercia. A no ser que ustedes tengan una tabla de inercia, ¿no? De pronto en internet se consigue una tabla de inercias y simplemente se les da las dimensiones y nos podría dar el valor. Muchachos, muchísimas gracias, muy amables. Entonces nos estamos viendo en otra próxima oportunidad, ya de pronto en vivo y en directo. Estas se las voy a grabar, como les comenté, y se la voy a subir a su campus virtual.